que valorar es que hay una gran diferencia entre tener éxito y tener prestigio. Y lo segundo también es que empecemos a permitirnos pensar que hay una diferencia entre el talento y el cálculo. Y más allá de que este es un libro cronológico, es un libro con datos, es un libro con referencias, de hecho yo el único crítica que le haría es que tiene tanto dato que debería haber tenido un índice onomástico. Porque a mí me hubiera ayudado de pronto volver sobre esos datos con, de pronto revisando los nombres atrás, porque efectivamente hay nombres que aparecen, que van y entran y sería una buena manera de pronto para volver a referencia. Pero siento que detrás de toda esa cronología hay un tema de fondo que yo creo que es esta paradoja, esta contradicción aparente de por qué a los Kings no les fue mejor, o quizás sí les fue muy bien y somos nosotros los que lo estamos interpretando desde otro lado. Entonces, anoté algunas cosas. Yo lo primero es que es muy llamativa las citas que dan partida al libro. Uno más o menos puede esperar que en un libro de los Kings haya elogios y palabras de mucho entusiasmo de gente como Pete Townshend, sobre todo, Paul Weller, Damon Albarn, incluso Mick Jagger, David Bowie, porque son finalmente personas que han interpretado canciones de los Kings en vivo o en disco, en covers. Pero me sorprendió bastante más leer un lamento tan elocuente de parte de Bob Dylan sobre su referencia ignorada. Él dice que le carga y le da pena que no le pregunten más por Ray Davies, porque él dice que Ray Davies es un genio y nunca nadie me pregunta por él. Entonces ahora aprendemos que no es solo Woody Guthrie el que hay que buscar cuando uno aprende sobre Dylan. Y me sorprendió muchísimo también de la ansiedad que mostró por fichar los Clive Davis. Para mí Clive Davis, que es este cerebro en su época del sello Arista, yo lo tengo asociado a grandes nombres tipo Aretha Franklin, nombres negros sobre todo. No tenía idea que había perseguido de una manera tan insistente a Ray Davies para que efectivamente fichara con su sello. O, por ejemplo, la influencia de algunos discos de los Kings sobre músicos como Lou Reed. No tenía idea, por ejemplo, que la famosa Sister Ray de los Velvet Underground lleva ese nombre en homenaje a Ray Davies. Tampoco que la única vez que compartieron escenario en Cleveland en 1995, James Brown quedó tan impresionado por el turno de los Kings que insistió para que Ray se subiera luego con él a bailar Sex Machine, cosa que Ray declinó. Tenemos entonces que una banda, que al menos en Chile rara vez aparece como primer ejemplo cuando se habla de la British Invasion de los 60 y cuyos mejores singles no figuran en los archivos a los que las radios acuden cuando quieren saludar a lo que sus programadores entienden por rock clásico, hace sentirse pequeños a The Who y ha tenido alguna vez a Metallica, Smashing Pumpkins y Van Halen aprendiendo rigurosamente los acordes de canciones de envidiables riffs, pero también, y no lo olvidemos, y da un poco de risa pensarlo, cándidas declaraciones de amor, porque finalmente eso es decir, el único momento en que me siento bien es cuando estoy contigo. A la historia de la música popular la marcan solo la apariencia los más grandes figurones y las bandas dóciles a los requisitos de la fama. Los Kings nos invitan a pensar que hay una corriente de influencia más discreta, pero indiscutida. Son los que influencian a los que influencian, pero que muchas veces se llevan menos crédito que sus aprendices. Y como esa inasibilidad colinda con el misterio, es frecuente que sobre estos referentes se escriba poco o sin precisión. Este libro, Atardecer en Waterloo, salta la valla de esa nebulosa y consigue un texto de mucho rigor y que, como periodista yo misma y redactora de libros de música, reconozco en su gigantesco esfuerzo de reporteo, chequeo de datos, lectura y síntesis. ¿Por qué los Kings no son un nombre a flor de labios en los recuentos pop, como sí lo han sido contemporáneos suyos con cancioneros en vaivén de calidad? De algún modo este libro es, entre otras cosas, una explicación a esa paradoja, una secuencia de causa-efecto que muestra cómo insolencias banales y torpezas comprensibles se interponen casi siempre entre el talento y la gloria. El panteón de la música popular, al menos en el relato que la prensa rockera ha querido darle en los últimos 60 años, necesita de ciertas licencias, estereotipos y clichés que los Kings no estuvieron dispuestos a darle. Al mismo tiempo, la industria del disco podía acoger la displicencia y el sarcasmo en dosis reducidas y manejables, por ejemplo, de un Jim Morrison, de un Elton John, pero no en las ráfagas impredecibles de un par de manos indomables, de temperamento conflictivo, incluso para sus cercanos, y ambiciones que, de tan sencillas, llegaron a incomodarse con el cálculo puro, frío y duro.
Entonces no es que los Kings lo hayan hecho mal y otro montón de aspirantes a rockeros hayan cumplido con las tareas. Tampoco que solo la mala suerte explique su distanciamiento de los número uno, su bajada del Festival de Monterrey, imagínense lo que hubiese sido eso, o los sinsabores prácticos con su carrera en Estados Unidos, que los hubo y muchos desde muy temprano. Es algo que tiene que ver más bien con un carácter y con cómo las peculiaridades son aplaudidas en el contacto personal, pero a la larga castigadas en el gran cauce social. Hay una frase que parte en el prólogo que escribe el Bram Wyoming, que es un animador, un entrevistador y comentarista televisivo español, que se hace cargo del texto de presentación de este libro, que dice: Ray Davies, un satélite autónomo dentro del mundo musical, al margen de cualquier moda o convención, que le ha permitido exponer su arte desde un punto de vista muy concreto, muy personal, sin desviarse de su rumbo, sin contaminarse con los diferentes movimientos que arrasaban en las distintas épocas en las que le ha tocado vivir. Le ha permitido ser un arquetipo y una referencia. Es lo que normalmente conocemos como estilo. Eso que solo los genios se pueden permitir en la seguridad de que poseen una verdad. Siento que también este libro es una estupenda excusa para que volvamos a pensar en qué es lo que consideramos nosotros es un buen letrista, qué es lo que hace que las letras de una canción sean notables, sean considerables y pasen a ser clásicas. Porque siento que también ahí hay muchas confusiones que ya están instaladas. Sobre esto podríamos extendernos en un seminario largo del GAM, qué es lo que son las buenas letras en las canciones, en la música. Pero siento que acá hay un recordatorio de que las buenas canciones no necesariamente están hechas por metaforistas, mesiánicos, sentimentalistas, atribulados ni buenistas. Al final lo que vale son tener buenos observadores. Y en la introducción de este libro los autores instalan la advertencia de que su trabajo es cuidadoso con lo que llaman el imaginario kink, y que al poco andar ya queda claro cuál es: el de la clase media urbana inglesa, sobre todo londinense, el de los hombres y mujeres corrientes que la forman, con sus aspiraciones, sus decepciones, los malos entendidos a los que les dedican energía para luego frustrarse, los momentos sencillos que las nutren, la amargura de sentirse estrictamente segunda clase, como dice ese verso triste de la no menos desoladora Dead End Street, cuyo fondo el grupo asegura haber reencontrado claramente como referencia en el London Calling de los Clash. Entonces, de este universo de referencias que finalmente uno puede asociar a un buen cronista, que es lo que suele decirse de Ray Davies como letrista, rescato también un párrafo que está al principio del libro, cuando se menciona el impacto que tuvo sobre la familia la muerte de una de sus hijas, la muerte de una de las hermanas de los Davies, Renee. Y describe de esta manera la reacción que tuvo Ray Davies, en ese momento todavía un adolescente. Durante el funeral, toda la familia se reunió en el salón principal. Entre llantos y cervezas, algunos se lanzaron a cantar temas de despedida, como Good Night Irene, You Always Hurt the One You Love, y era esa la manera de exteriorizar el sufrimiento, pero a Ray no le parecía lo más apropiado. Dolido, igual o más que ellos, creía que estaban banalizando un momento solemne, y más tarde criticaría: no podía tolerar que el amor o la pena fueran tratados de una forma tan ordinaria. Eso dice Ray Davies. Entonces, creo que este libro hay una serie de claves de las cosas que lo nutren a él como letrista, que hacen que un observador finalmente se aferre a interpretar las claves correctas de la sociedad en la que vive, que muchas veces no es desde grandes interpretaciones sociales, sino que desde asuntos mucho más pequeños, pero siempre conectados con una cierta emocionalidad y sensibilidad que las canciones de los Kings no pierden, y que por lo tanto nunca permiten tomarse desde esta interpretación banal que él denuncia al principio. Entonces no es solamente que esta sea un libro sobre una banda inteligente, es una banda que también tiene rabia, que tiene empatía instantánea con la desventaja y la soledad, y que hace una selección de vistas sociales determinados por una genuina sensibilidad que no es compatible con el estrellato, la verdad. Davies no ha sido un hombre encandilado con los lujos y favores de la fama, y esa no es una apreciación que yo haga a partir de sus datos biográficos, sino que es una conclusión lógica cuando uno comienza a revisar con detención las estampas y los personajes de sus canciones, que una a una están muy bien descritas y revisadas en este libro largo, extenso, riguroso, sino también el pulso de empatía que las recorre, y sobre todo una tranquila solidaridad hacia quienes, como ellos, no encajan. De eso se trata el cancionero de los Kings. Me pareció, por ejemplo, muy certero y muy elocuente aprender que la canción favorita de los Beatles, de Ray Davies, es
You've got to hide your love away. Ray Davies define de este modo su estilo: yo miro afuera a un mundo complicado para intentar recoger algo bello e inspirador. Y en ese sentido creo que este libro, que es sobre una banda hasta cierto punto patrimonial, disuelta, del pasado, tiene un mensaje que es muy actual, tanto en la interpretación que podamos hacer ahora sobre lo que constituye las bandas que valen la pena en el pop y en el cancionero actual, como también en distinguir a quienes las forman y quienes trabajan desde un estilo que pueda ser distinguible y que nos haga justamente quererlos y apreciarlos. Eso. Hola, buenas tardes. ¿Qué más agregar sobre los Kings? Básicamente me gustaría recordar una frase que alguien dijo que tiene que ver con lo que ha ocurrido ayer, que mientras Pablo Neruda es el padre, Nicanor Parra es el compadre, y con los Kings pasa algo parecido. Uno ve a estas grandes figuras del rock clásico, The Beatles, Rolling Stones, The Who incluso, que nacieron como a imagen y semejanza de los Kings. Uno ve a The Doors incluso, y ellos son como los padres, así, con los grandes tótems de lo que se supone que es el rock. Y uno después ve a los Kings, y a los Kings uno los ve cercanos, uno le da ganas de abrazar al grupo, si es que se pudiera abrazar un grupo o abrazar una discografía. Y creo que esa es una gran característica de los Kings que hace que se genere esta sensación de cofradía entre los que escuchamos la banda. No es casual que en Mad Men, la escena donde Peggy Olson obtiene finalmente el trabajo soñado, suene You Really Got Me. No es casual que Wes Anderson use la discografía de los Kings, o que aparezca citado incluso en películas argentinas completas, canciones enteras de The Kings. Hay como un grupo de gente que siente ese cariño por la banda y que tal vez sea parecido a lo que se siente o se sentía antes que Morrissey estuviera ya diciendo tanta tontera, pero que se sentía por The Smiths, ¿no? O Bell and Sebastian. Es como esa sensación de propiedad o esa sensación de banda. Es que más que compadre es una banda que uno siente que puede ser amigo uno, realmente. Y los Kings tienen hay demasiadas razones para sentir cariño por este grupo y sentir un poco de rabia frente a la tonta historia del rock escrita por los documentales o por la revista Rolling Stone o hasta por los Simpsons, donde siempre aparece The Who y los Kings nunca aparecen nombrados. ¿Cómo los Simpsons no van a nombrar a los Kings o no van a haber memes relacionados con los Kings? El sentido es que yo pienso de que The Kings inaugura una estirpe de grupos que fracasan a nivel de mercado, pero solo a nivel de mercado. Yo hice una lista una vez donde incluía The Mother Lovers, incluía Left Bank, a The Zombies, incluso a House Martins, que siempre The Smiths está por encima de House Martins, y yo estoy en contra de eso. De bandas increíblemente buenas, pero que por alguna razón, que puede ser una mezcla de mala suerte, mal manejo, como decía el mismo Ray Davies, no lograban llegar como a los primeros números de los rankings o del reconocimiento público. Igual uno se pregunta qué es el reconocimiento público también. Y este libro, que es el tema que nos congrega, explica un poco las razones por las que los Kings hicieron tan buena música y a la vez tuvieron tantos problemas. Yo siempre había pensado que era un mito ese tema que habían tenido con el sindicato estadounidense, y era verdad, era tal cual. Se pelearon porque los trataron de comunistas, porque Ray tenía una esposa lituana y por alguna razón este gringo medio Donald Trump de la época dijo: el lituana, eres comunista, y ustedes también son todos comunistas. Y Ray hace lo que todo hombre debería hacer si alguien está tratando mal a su esposa: le ofrece combos y le pega combos, que es lo que hay que hacer en ese contexto, digamos, con alguien de ultraderecha. Y el tema es que justo se le ocurre pegarle al jefe del sindicato de músicos de Estados Unidos, y con eso son vetados de verdad. Muy temprano. Muy temprano, así, cuando ni los Rolling Stones todavía. De hecho, les pedían a los Kings ser más ordenados, como los Rolling Stones. Decían: ¿por qué ustedes no se comportan bien como Mick Jagger, Keith Richards? Ellos son buenos. Y realmente es así. Y este libro aporta también un tema social que a mí me interesa harto destacar, que The Kings son de esa generación de familias muy grandes, muy pobres. Me sorprende lo pobre que era Inglaterra de la guerra.
y que por políticas del gobierno tenían que irse a vivir fuera de Londres para que no les bombardearan la casa. Entonces acá relatan un poco, yo me detuve en este párrafo donde se hablaba de la familia de Davis, de los Wright Davis. Yo sé que el grupo son 4, pero básicamente los que mueven a King son Dave y Wright. Decía, los Davis cumplían todos los requisitos de la familia inglesa de clase obrera. Disfrutaban del music hall de preguerra, adoraban el cine de posguerra, pasaban las vacaciones en la playa y el pub era la institución suprema. Eran prácticos, fuertes y familiares, necesariamente sumisos en algunas ocasiones y rebeldes en otras, cínicos con los burócratas del gobierno y aún así patrióticos, reservados pero capaces de manifestar rabia o euforia. ¿Qué es eso sino una síntesis perfecta de lo que es la música de los Kings? Y esto es lo que me gustaría celebrar, lo que nos gustaría a todos celebrar, que al fin hay un libro, entre tantos libros sobre los Beatles o sobre los Stones, al fin hay un libro de 800 páginas que es una investigación absolutamente exhaustiva sobre esta banda, donde hablan de sus orígenes y lo más importante, no se siente que su niñez está contada como para cumplir con el libro. Su niñez se lee como novela, o como película, estas películas Kitchen Sink inglesa. Esta es una película inglesa, digamos, de Angry Young Men, y que vale absolutamente la pena para entender una banda que tuvo, y me quiero detener en esto, tuvo por lo menos 3 méritos que en los 60 las bandas no tenían. Uno, según un investigador, The Kings con You Really Got Me cambió del rock and roll al rock. Digamos que ese riff que se escapa de toda norma, porque está en el capítulo que citabas sobre el amplificador verde, sí. Era una canción que pervertía todas las normas de amplificación que tenía que tener un single, porque estaba súper normado todo. El espíritu contenido dentro de una canción de estructura de single de 2 minutos, es decir, la industria te manda a hacer singles, pero The Kings intenta pervertirlo desde dentro. Eso es una clave de lo que se entiende por rock. Y según un investigador, que no tengo el nombre ahora, pero en algún momento lo escribiré sobre él, The Kings y no los Beatles marcaron el cambio. The Beatles era pop, The Beatles hacían rhythm and blues, los Beatles querían sonar como Motown, pero The Kings inventó algo que Bob Dylan decía era un sonido fantástico, con You Really Got Me. Eso es lo primero. Lo segundo, con Dead End Street inventaron el videoclip. Algunos dicen que fue Queen. En el libro se dice que fue The Kings, con esta escena funeraria y con imágenes que parecen como de Sergio Larraín, de gente pobre así, viviendo al límite, y es un video bastante potente, y la letra, donde dice estamos en un callejón sin salida, es exactamente lo que está pasando. Mucha gente siente eso con este gabinete y con este gobierno, y con este mundo también. Estamos en un callejón sin salida, estamos viviendo, ¿para qué? ¿Para qué? Y por último, The Kings, contra todo, contra la industria, contra la mala onda, incluso contra el desprecio de los Beatles, que es curioso que los Beatles nunca hablaran tanto de The Kings, cuando se sabe que John Lennon, curado o empepado, no sé qué, pedía cada rato que le tocara una canción en una discoteca. Wonderboy creo que era. Que The Kings hizo canción retrospectiva y fundó un estilo de mirar a la sociedad que va más allá de uno mismo. Dicen que la neurosis es preocuparse demasiado por los demás. Por eso estamos todo el día preguntando por qué esa persona no nos saludó, por qué esa persona nos miró así. Y creo que The Kings es una banda tan neurótica que solo delata el amor por los demás. Y no sé si otra banda de rock de ese tipo lo tenga. Así que, por todas estas razones, vale la pena abalanzarse sobre el libro, y las 800 páginas se hacen pocas. Hay un dato curioso que es increíble lo que me pasa, que yo esperaba que el personaje más importante del libro iba a ser Ray Davies. Impresionante como el hermano Dave Davies es el contrapeso perfecto, no solamente, claro, la figura, no solamente la relación de hermanos, por algo, yo creo que como lo decías tú, la niñez de ellos como familia es tan extensa. Es más de un capítulo y uno lee mucho de la familia y lo importante que fue. Recuerda que la banda toca después en el mismo lugar donde iba a bailar la hermana que falleció. Sí. Bueno, hay detalles realmente ricos, impresionantes, que uno se pregunta cómo llegaron. Bueno, hay 2000 entrevistas casi que se hicieron y es importante eso. Otra cosa que tiene que ver también con números, que es el álbum, el Village, el que vendió como 25.000 copias comparadas con los 2-3 millones que sacó el álbum blanco en las primeras quincenas.
que a Ray Davies y a la banda poco le importaban, o sea, en el fondo les acomodaba un poco eso, no es como que se sintieran perdedores del no éxito, que era un poco lo que decías tú, Marisol, que hay que diferenciar el éxito, digamos, comercial con pasar a ser un capítulo en sí de la historia del rock. Hay elementos en la primera mitad del libro que son realmente interesantes y uno se da cuenta cómo de ahí va a florecer y se va a escribir la historia de Kings. Bueno, si desean hacer preguntas, comentarios, agradecemos a Fernando, Marisol y a Juan Carlos por estas 3 excelentes y completas exposiciones. Ahora podemos pasar a preguntar, a reflexionar quizás sobre The Kings y dialogar con nuestros presentadores. ¿Alguien desea el micrófono? Hola. Buenas tardes, Rodolfo. Preguntarle a usted cuál sería la explicación de que, en concreto acá en Chile, que también se puede, digamos, lo mismo pensar en general en una historia musical sobre el rock súper institucionalizada, de por qué, la primera parte de la pregunta va en el sentido de por qué a Chile llegó tan poco material de The Kings en su época. Le comentaba acá a Andrea, una fanática de la banda, que la primera aproximación mía con un disco de Kings original fue en Valparaíso, unas ediciones que sacaban, digamos, acá en Chile con todo traducido en la portada y la contraportada, pero era casi como una curiosidad, así que viniera, no sé, de China o algo así. Eso es lo primero, ¿por qué fue tan... Chile es un país beatlemaníaco de punta cabo, entonces eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y lo otro, ¿qué pasa con la historia del grupo en cuanto a esta... A mí me da la idea de que el legado de Kings, primero, siempre llega a músicos muy influenciables, por ejemplo, Damon Albarn, a Pulp, por ejemplo. La influencia de Ray Davies es gigante, y pareciera ser que siempre queda ahí, como que de ese grupo de músicos como que son en sí muy influyentes, pero que a la gran masa de gente no llega la influencia. Me da la impresión también de que es una súper buena aliciente de que hay un libro en español, de que, como tú decías, la sala está con mucha gente. Sí. Entonces, principalmente esos dos puntos de qué opinan ustedes, porque Chile se escuchó tan poco a The Kings hasta, como decía acá, hasta el año 70 y algo que tuvo. El 81, cuando sonaba Destroyer, fue la canción que yo creo que tuvo más radio que You Really Got Me, en su momento. Claro. Y el otro tema de por qué se mantiene tan importante la banda en cuanto a nivel de influencia, pero una influencia de los músicos que son, digamos, muy conocidos, pero no, digamos, al gran público en general. Fernando, cachar un poco más del mundo de la radio. Hombre, la radio. Para explicar Sí, por qué tú ya no caes en la categoría de rock clásico. No, sí, no, claro, como que en el fondo The Kings se quedó en You Really Got Me, en el fondo es como, incluso, no, yo creo que debe haber más de alguien que debe pensar que The Kings es una banda One Hit Wonder, sin conocer toda su historia, que es una historia que ellos mismos, y lo narra el libro, y un par de documentales que hay en YouTube que son muy interesantes, ellos mismos estaban cómodos de apartarse, de no querer hacer hit y irse por un camino totalmente distinto. O sea, escuchar el Arthur no es relacionarlo mucho con el You Really Got Me. Alguien se sorprendería de decir esta es la misma banda. No sé, hay mucha banda que nunca se conoció acá, no se conoció acá. El Van Halen, Get It On, yo creo que la gente lo conoció por Robert Palmer y no por T-Rex, probablemente, yo lo más seguro. Mucha música se conoció por covers. La música disco tuvo varios proyectos de versiones bastante chulas de canciones de Curtis Mayfield, de Marvin Gaye, y no se conocieron las originales. No sé, si fue un problema de cultura, de distribución. Son teorías en el fondo. Yo recuerdo haber escuchado mucho la radio en la segunda mitad de la década de los 70, chico, muy de escuchar radio y de ver vinilos de primos mayores, y hubo mucha música que no llegó, que no se conoció, pero también debe ser, creo, intuyo, proporcional en términos de distribución. Se dice que los discos que más uno encuentra dando vueltas muchas veces en las ferias hay dos teorías, que son los que no se vendieron, porque todavía siguen dando vueltas, no les interesan a nadie, o los que se imprimieron demasiado, porque se esperaba mucho de esos discos. El disco en vivo de Kings se ve mucho,
Uno viene a la Feria del GAM y lo ve 6-7 veces, curiosamente otros discos no. Tiene que ver con negocio, tiene que ver con licencias, tiene que ver un poco más con la industria. Ahora es curioso por qué no sonó la banda, pero yo creo que tiene mucho que ver porque hubo mucha música inglesa que no sonó en las radios en la década de los 70. Podemos saber evidentemente las razones culturales que había de por medio. No sé cuál fue el filtro de que evidentemente que Beatles era porque era como el ABC de la música y era lo más fácil, pero hay Sweet no sonó tanto como podríamos pensar, aunque hay un par de canciones que sí sonaron. Yo creo que fue un tema cultural, probablemente no. Es curioso que hay muchas bandas buenas, buenísimas, que uno las conoce cuando se genera el referente. Cuando viene Damon Albarn y dice, escúchate a este personaje, uno ahonda en la música. Pero también eso es bueno, porque también pasa acá. Nosotros lo hemos vivido. Probablemente grandes las bandas que influencian a los demás no tienen que sonar todo el día en la radio, ni tienen que tener gran exposición, de los cuales se están escribiendo libros, de los cuales son personajes importantísimos. Si puedo agregar algo, la única conexión con The Kings en Chile que yo conozco, así como la más antigua, es uno de los grupos, acá me puede ayudar tú de repente, uno de los primeros grupos de rock chileno, antes de los Vidrios Quebrados y todo, no sé si eran los Sonys, que tenían un cover de Death of a Clown. Son el grupo de Flor. O me puedo equivocar, no lo sé, o era otro. Los Jokers. Los Jokers tienen de Era como un cover así, y que estaban harto en compilaciones como de bandas garage mexicanas o peruanas, que hacían algunos Muerte de un covers. payaso. Sí, claro. Se dice que había un comercial con la música de Lola, pero yo nunca ni en YouTube lo he encontrado. Que hay amigos me dice, esa canción la conocí en los 90 por un comercial, no recuerdo. ¿Con el comercial de Coca-Cola? ¿Lola? ¿Y con la versión original o Sale la un gallo pintando el mono, así malo, Mira. y después sale, al gallo lo graban y lo ponen como en una pantalla gigante y el gallo se ve así que está cantando. Yo también creo, cuando preguntas de las marcas de influencia, que es un tipo de cancionero en el que las letras son súper importantes, no es el único caso, pero algo puede tener que ver en el que haya que traducir o poder entender por qué Ray Davies tiene el carácter que tiene en Inglaterra como cronista, porque, o sea, el mismo humor de Lola, ¿cuántos chilenos quizás les gusta la canción sin cachar el chiste, ¿no? que es todo lo que le da la fama a la canción. Sí. A mí me pasa que a veces pongo, bueno, hace tiempo que no, pero ponía mucho de repente frases de canciones en español. Y mucha gente me ponía, oye, qué bonito, oye, me gusta. Y yo no quise. Romántica Lola. No, de diferentes canciones. Porque a veces ponía frases y todo como que, oye, qué bonito eso que escribe. Y yo, oye, está en comillas y dice RD, es Ray Davies. Y yo creo que es eso, que también es la falta de manejarse en el idioma y también quizás de darle tiempo a escuchar las letras. Porque por lo menos en mi caso eso fue lo que más me fue encantando de ellos y fue como progresivamente. O sea, ya solo pensar que Waterloo Sunset se te hace una imagen diferente en la cabeza si tú conoces la estación de Waterloo, que es finalmente lo que él alude. Entonces, es bonito pensar en un atardecer cualquiera en la ciudad, pero si además está referido a como una estación puntual, de mucho movimiento, de día, para ir al trabajo, a estudiar, ya la canción agarra. Ahora, también todo esto que estamos hablando de que los Kings no son tan reconocidos, no hay que olvidar, a mí se me había olvidado, pero ahora con el libro lo recordé, los invitaron al cierre de las Olimpiadas de... Sí. Eso no es poca cosa, está en YouTube, ahí está Davies cantando Waterloo Sunset, y eso ya es categoría de darle un estatus patrimonial a los Kings como para haberlos invitado a la ceremonia de cierre. Bueno, en Inglaterra todos los años en noviembre hacen una convención a nivel internacional donde ellos van, o sea, se juntan de todo el mundo. Yo fui una vez. Tenemos acá una mujer con polera de los Kings, Sí. y a su lado tenemos a un hombre con la polera Sí. Official Kings Fan Club. Yo los conocí a todos y de hecho a Ray Davies. ¿Y dónde se hace? ¿En Londres? En Londres. ¿Ya? En noviembre, todos los años en noviembre. ¿Una convención? Una convención internacional. Y la gente, todo el mundo. Yo cuando fui estaban todos impresionados porque de Chile. Sí. Y esa es de Chile acá. Y yo le llevé de regalo al rey un libro de Chile. Y hay una foto en Facebook y eres tú. Perfecto. Puse las imágenes Sí. de Ray Davies, o sea, perdón, la cosa ¿Y ellos van y hablan cuando tú hablan frente a los Ray, fans? o sea, todos fueron. Ya. Todos estaban ahí, todo menos Ray, porque justo ese año andaban en Estados Unidos de gira. Y Ray fue un ratito.
un ratito y se subió al escenario y todos querían hablar con él y todos lo perseguían a él, entonces como que no, un ratito y yo le llevé de regalo un libro con imágenes de Chile y ahora fuimos de nuevo y yo me contacté con la polola y supuestamente nos íbamos a juntar con él, pero al final llegó la pura polola y dijo que estaba enfermo, pero hablé por teléfono con él y me dijo que muchas gracias por ¿Hablaste venir. con teléfono? Me dijo muchas gracias por venir, pásame con algo. Y yo, vaya. Y esta vez le llevamos un vino. Le llevamos un vino, un disco de Violeta Parra y unas bufandas de... Estuvimos harto rato conversando con la polola de... Bueno, ella nos contó que era imposible que se volvieran a juntar, que a Rey David influyó mucho el tema de la muerte de Tom Petty y que ellos creían mucho que tenía que ver con todo el ajetreo. Entonces fue hace poco. Ahora, en octubre del 2017. Y nos contó que estaba sacando un nuevo disco, Americana 2. Sí, está trabajando la segunda parte. ¿Y te gustó la Americana? Sí. Bonito disco. Y bueno, ella no es fanática de los 15, ni los conoce, como Así tiene que ser. Así sí. Eso no sería una relación de groupie, claro. ¿Quién quiere dormir con claro. Y nos decía, ustedes cómo se conocieron, los dijo, nosotros nos conocimos por los 15, entonces nos daba como vergüenza de mi marido. Pero al final estaba fascinada, le contábamos que en Chile eran súper escuchados, que no conocían nada. Oye, una pareja que se formó a los 15, ellos deberían haber presentado el libro. Bueno, para la próxima. Cuando vengan los autores de España. No, y eso, pues o sea, estuvimos harto conversando con... Súper. Bueno, Pero parece que el libro que no lo convenció lo suficiente para venir. De hecho, se le puse, como que ojalá que lo vea para que se la vea. y por Alexis Sánchez, no, nada que ver. Sí, porque él es fanático del arte. Ya, por Alexis. Pero ya no, pues. Ya fue. Ya no hacemos el link. Yo quería hacer un comentario breve, no extenderme tanto como mi señora, pero respecto a lo que decías tú sobre el impacto del Kings en Chile, buena parte de las bandas que uno conoce, como Santo Tumor o Bunkers, en los 60 los Kings llegaron y se publicaron masivamente, como los Rolling Stones y los Beatles, y fueron escuchados por un nicho de personas, particularmente, por ejemplo, los Vives Quebrados, que son probablemente uno de los bandas más importantes de la década. Y el mismo Héctor Sepúlveda, bueno, hace ya casi un año, él comentaba que para él los Kings fueron tan importantes como los Beatles en su formación musical. Y si uno escucha el Fiction, si escucha los singles, yo creo que es súper evidente entre esa estética y lo letrístico también lo que ellos hicieron. Así que yo creo que los Kings, bueno, pero es la historia de ellos también un poco, siempre son tomados como en ciertos nichos, probablemente hay un tema del ADN inglés que no es tan masivo, cosa que también le ha ocurrido a otros grupos posteriores que son muy deudores de los Kings. Entonces uno ve la New Wave, qué pasó con The Jam o XTC, sus grupos tampoco, no sé, lo saben mejor, Fernando lo sabe mejor, tampoco se escucharon masivamente en Chile en su época. Lo que se escuchaba era lo que le iba muy bien en Estados Unidos, por ejemplo, The Clash. Eran como hit inmediato, claro, en el fondo. Pero hace ya un tiempo que ya se habla muy bien de las bandas que por lo mismo no fueron, que se creían los perdedores, son de los que se está escribiendo y que los que realmente lograron influenciar a los que, como era la frase que dijiste tú, Maricel, influenciar a los que influencian. Claro, sí. Y hace mucho tiempo que ya se habla bien de ellos, en el fondo. El mismo Mark Bolan, por ejemplo, se hace masivo a fines de los 80, comienzos de los 90 por una generación de gente que escuchaba a Mark Bolan y no el público lo conocía. Son carne de documentales, ¿te fijas? Claro, absolutamente. Y así son muchas bandas. Bueno, hoy día murió Mark Smith de The Fall, y The Fall no tiene un cancionario masivo ni nada, pero es una banda que yo creo que influencia a los que influencian a la larga. Claro, y que probablemente que no es necesario, porque también es súper importante eso, y tiene que ver con la música en Chile, con las actuales generaciones que se buscan el estrellato, buscan el camino fácil, buscan el éxito fácil, y que no siempre eso es el norte en el fondo. Tener una discografía larga, estar 25 años haciendo música y no tener que estar pensando en el exitismo, yo creo que es una carrera bastante saludable, y lo demuestran discografías como el caso de Kings y varias más que no tienen que ser el número uno en todos lados, y probablemente creo que Kings, incluso Change You Really Got Me, hubiese tenido grandes discos que tuvo en los 70 que eran totalmente distintos.
De hecho, para que no se me olvide esto, lo dijo el mismo Ray Davies en una entrevista para Irrecuptible, la presentación francesa. Decía de que cuando llegó el punk, todas las bandas punk se reían del rock que yo hablaba al principio, del rock monolítico, pero nunca tuvieron problemas con The Kings. Y él decía que ese en el fondo es como uno de sus orgullos, que nadie lo agarra para el hueveo. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola, gracias. Ricardo Laguna. Hay una contradicción aquí también con los Kings en sus primeros años, porque tampoco son tan outsiders. De hecho, comparten a Chet Talmy, que es el mismo manager y productor de Who. Comparten a Nicky Hopkins, que es el tecladista de sesión de los Rolling Stones. Y sin ir más lejos, Mike Avory fue el primer baterista de los Rolling Stones. A lo que voy ahora es que, más allá de pensar de que Ray Davies ha sido el eterno perdedor, ahora último en estos, digamos, 15 años se le han dado bastantes honores. En un año pasado se le ordenó caballero, está la foto de la reina con la espada, y fue muy criticado también porque hace unos 4 o 5 años atrás recibió la orden de mérito del Imperio Británico. Entonces se le han hecho homenajes, como ustedes también mencionaban, cerrar en lo que son las Olimpiadas. Pero hay este elemento también extraño de Ray Davies, que alguna vez sale persiguiendo a un ladrón y casi lo matan en un tugurio en Nueva Orleans. Entonces siempre ha sido como el hombre que recibe homenajes, pero también puede ser asesinado, acuchillado en New Orleans por una pelea estúpida. Entonces le gusta jugar con esa dicotomía. De muerte. Bueno, por eso se dice que The Kings se habla de la contradicción en la historia de la misma banda, que son los altos y bajos que tienen. Pero buena la reflexión. Sí, claro. Bueno, si nadie más quiere agregar un comentario, hemos sacado muy buenos datos acá del público. De alguna forma hemos hecho una mini convención sobre The Kings. Con historias personales, que eso es básicamente siempre lo que todos tenemos, una historia personal con cada banda. Me sumo, quería agregar al dato de tu asistencia a la convención de The Kings. De hecho, uno de los autores, Iñaki García, es el fundador de The Kings España, y es uno de los asistentes cada año a esta gran super convención de... Hay una que hace en España y una que hace... Claro, él organiza la de España y asiste cada año también a la convención en Londres. O sea, ellos son también, además de estar vinculados a través de este libro, son muy fanáticos. Lo último, ahora ya para ir cerrando, nos va pillando el tiempo. Agradecemos a Fernando, a Marisol, a Juan Carlos. Definitivamente, Atardecer en Waterloo es una especie de enciclopedia de los Kings, y que ya podemos tener más o menos una visión para adentrarnos en esta lectura y conocer más sobre los Kings. Bueno, para cerrar, a continuación, Goli Gaete y un set acústico dedicado a Ray y Dave Davies. Hey, check. Aló. Sí. Hola, bueno, antes de partir, qué bueno estar acá con estos panelistas y presentadores. Cuando la Rosana me invitó en diciembre a tocar para este lanzamiento, pensé, wow, porque en 2008 viví en Valparaíso hace tiempo y que estuvo nombrado Valparaíso. Y allá por el 2008 toqué en un festival organizado por el Consejo Nacional de la Cultura, Rock Carnasa,
que de hecho toqué en el mismo escenario con Florcita Motúa, la Emma Lebrán y la Camila Moreno. Y como a modo homenaje le hice un cover de los Kings dedicado a la radio Virgo de Valparaíso, que en rigor se escuchaba como en 2 cerros de Valparaíso, radiovirgo@hotmail.com, que yo creo que ya no existe. Y pensé cuando me llamó la Rosana y dije, bueno, se enteró de eso y todo, y la verdad que no tenía idea que yo había tocado eso. Pensé en un momento que la Marisol, que nos habíamos visto por ahí por Valparaíso, le había dicho, y no, fue como una semillita ahí